Brenda Melgar es productora, relatora de boxeo, comenta boxeo, docente en Deportea. ¿Saben lo que hace Brenda Melgar los sábados a la noche? Cuando termina de relatar una pelea, se va a su casa y busca una pelea vieja. Mirá. Imaginemos que, por ejemplo, busca una pelea y encuentra la pelea. Se cumplió ahora un aniversario Ayer exactamente 50 años, 1975 en Manila, la gran pelea, Mohamed Ali, Joe Frazier. 50 años. Tremenda pelea. ¿Cómo sería? Trata de ubicarte en la escena y a ver si te bancás relatarte un pedacito de Ali Frazier. Hola. Pará, me ubico en la escena por YouTube, la miro y la relato, si no, en vez de inventar. Pero pará, he relatado inventos. Inventar. He relatado inventos. He relatado inventos en colorada. fútbol. Sí, pero pará, relaté un invento en fútbol, en el Mundial Femenino, que no fue transmitido, el Mundial que se hace en México, que juega Argentina, que juegan las pioneras, para un programa de Vipi Vila. Hice el relato de un gol del Baselva, que lógicamente no teníamos video, no teníamos archivo de lo que había pasado y fue Brenda, invente. Tuviste que inventar. Claro. Bueno, dale. ¿Qué preferís? ¿Buscarlo en YouTube o...? Para no faltarle el respeto a Tremenda Pelea. Tremenda Pelea. Total, el ratito que lo busco, lo cortamos. Mientras vas buscando en YouTube, te vamos preguntando... ¿cómo eras de chiquita? Y la verdad es que desde recontra chica siempre fui una apasionada del deporte. Pero porque tuve un padre de esos que hablaban poco con sus hijos, entonces encontré la conversación con mi padre a través del deporte. Y de hecho encontré, la primera conversación con mi padre que encontré fue pelearlo a través del deporte. El Bostero y yo a los 3 años me hice de River. Ajá. River Play. No me salía ni la R, pero yo ya sabía pelearlo. ¿Y vos te hiciste de River porque él era de Boca? Básicamente sí. Igual le tengo un cariño enorme a los Bosteros. O sea, lo llevo en el corazón y también en la funda de celu. Pero sí, fue la manera bien peleadora ella. Después tiene un poco que ver, ¿no? Que me guste tanto el boxeo. Claro, que te guste tanto la pelea. ¿Y tu mamá? Mamá no es tan del deporte, no es tan futbolera, pero en casa como eran todos bosteros, ella empezó a decir que era hincha de River para no dejarme sola. Así que se ve que reavivó ahí un gallinismo, un hincha millonario de chica. Las cosas que hacen las madres, ¿no? Se hacen hinchas de los cuadros de los hijos para no dejarlos solos. Es un clásico. Y esa fue de las madres. Tu primera relación con el deporte, y después ya cómo incursionás o te involucrás con el periodismo. Y con el periodismo En el colegio ya... En el colegio no estudiaba nada que ver con comunicación, era economía donde yo iba, pero cuando yo tenía 14 años fue en el 2011 que River desciende. Y a mí no me gustaba cómo el periodismo trataba el tema del descenso de River, porque yo sentía que decían lo mal que jugaba River, pero nadie decía todo lo que se había robado Pasarela, Aguilar y compañía, todo lo que había sucedido con 14 años. Me acuerdo que había que hacer en el último año una tesis, y yo la hice sobre... mi tesis era... se llamaba, creo que... algo así como dirigentes ricos y socios desilusionados, o socios o hinchas. Sí, peleadora. Hinchas llorando. Sí, peleadora. Peleo luego chisto a veces, digo. ¿Encontraste la pelea? Encontré la pelea. Dale, Estoy acá a 2 manos, mirá. Vamos con la 1. Dale. Con la 1, para que le saco el volumen para que no se escuche el relato, y no la paso por si llega a tener copyright. Hay que estar en todo. Y ahí arrancan en el centro del ring, Ali que va tirando para abajo, busca el torso, se come una buena mano arriba, a la derecha, Frazier.
Le llegó a tocar la mandíbula a Lee. No le gustó, por eso toma distancia ahora con el jab. Continúa. De nuevo el cross de zurda, ahora de derecha. Buena mano boleada de Fraser. Llega bien de pantaloncillos verdes. Al igual maneja la distancia. No le gusta que se atreva, por eso lo tiene. Primero con el jab, después con el recto. Busca abajo, viene, sigue. El cross y el gancho que lo intenta, lo ensaya. Sigue yendo Ali para adelante. Fraser que no le tiene miedo y no se queda atrás. Pega en las zonas blandas un poco abajo. Ese golpe parece, pero el árbitro no lo advierte. Muy bien. Era una falta de respeto si lo inventaba. Qué- Era una Muy falta de bueno, respeto. muy bueno. No sé si me ponché, porque yo le cuento a la gente que estamos haciendo las dos cosas a la vez, la entrevista y la operación técnica por placer. Claro, expliquémosle a los Y- alumnos esto. Brenda es entrevistada y además es la operadora. Doble función. Cumple las dobles funciones y además encima de todo la hacemos relatar. Y entonces tiene que manejar Y ahí- el teléfono, el control, el micrófono y tiene que pensar las preguntas tontas que nosotros le hacemos y tiene que contestar todo eso. Un fenómeno, Brenda. Pero algo salió. Sí, Algo salió. muy bien. Sí. Esa va a Y ser ahí, la que vea este fin en de. ese relato o en los relatos que vos haces, cambiás un poquito la voz o forzás otra, como que se notó que no es tu voz natural. No es mi voz natural, pero también para que me deje una cadencia de qué quiero decir. Y esto a veces no es copia, sino es le hago honor a... Sí. Viste que Príncipe, que de los mejores que tenemos en la Argentina, me pondría de pie, pero salgo de plano, tiene eso de decir despacito y contarte este cuento. Sí, qué bueno. Claro, claro. Entonces yo siento que esta voz que tengo yo no tiene nada que ver con el relato del boxeo y con el mundo del boxeo. Entonces es una suerte de personaje que hago cuando Claro. relato, que cuando relato fútbol es otro, quizás, porque la intensidad del boxeo Sí. es una realidad que el partido dura 90 minutos, los goles pueden llegar en cualquier momento. ¿Cómo pones la voz en el fútbol? No, ¿Distinto? Sí, en el fútbol creo que es hasta más parecida a mi voz, de hecho, que la de, o sea, más parecida a lo, no Más a mi voz, natural. más a lo que yo hablo normalmente. Más natural. ¿Y, Sí. y la del boxeo a quién te pareces? ¿A quién crees vos que te pareces? No, me sigo pareciendo a mí, soy muchas en una, pero quizás es una Brenda más intensa, ¿viste? Como más arriba, más eufórica. ¿Viste? Viene un knockout y ya está, es la explosión. Y claro, yo no voy a estar en la vida real diciendo knockout, knockout, knockout. Pero esa ida y vuelta, no es lo mismo ponerle... A mí me parece súper enriquecedor en un relato de boxeo, porque justamente la gente que lo está escuchando, la que no está en el recinto, contar un poco de lo que está pasando en la esquina. Claro. Entonces no vas a decir con la misma intensidad que le sacude el mentón con un cross le dice en la esquina que trabaje al cuerpo. ¿Entendés? Entonces siento que eso me permite subir más el tono, bajar la intensidad según lo que el momento de la pelea requiera. ¿Cómo preparás una pelea? Tenés que relatar una pelea. ¿Cómo la preparás? ¿Qué haces? Mira, como regla fundamental, siempre que se pueda cumplir, que generalmente por suerte puedo, es hablar con los protagonistas sin ninguna cámara ni micrófono de por medio. Y les pregunto absolutamente pero lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, desde si alguien en la familia boxea, de si tiene tatuajes, porque pelea, de qué trabaja además de que boxea. A mí me gusta y es hasta... que no me gusta usar la palabra necesidad, pero a veces es hasta un punto necesario para mí conocer a fondo al deportista. Claro. Y esa información después la puedes introducir en el relato. Totalmente, si la pelea, por ejemplo, tiene un pasaje que no está muy intenso, que no está muy llamativo, que al espectáculo lo hace medio chato, es en el momento en el que yo aprovecho para decir, y bueno, Sí. es pizzero, o qué sé yo, o arrancó a boxear porque lo vio Maravilla contra Chávez, que hoy por hoy la mayoría de los amateurs arrancaron a boxear después de esa pelea que se dio en Vélez. Es ¿Qué una realidad. porcentaje de los datos que juntás terminás utilizando? Yo creo que si digo un 10% es mucho. Es mucho. Sí, siempre son más los datos que me guardo en el bolsillo o los que les paso a mis compañeros, porque, por ejemplo, yo ahora generalmente cuando relato boxeo lo hago para Teis Sports. Y nosotros rotamos en las peleas y yo quizás sé qué peleas me van a tocar
pero no sé si puede haber un cambio de último momento y de repente los tengo que relatar a ustedes dos que yo no había hablado. Entonces, para que no me pase eso, yo les pregunto a todos, me tomo el trabajo de hablar con todos, que a mí hablar con los protagonistas me encanta, y para mí el laburo del periodista es enaltecer al deportista y contar lo que hace bien. Claro. Y lo que hace mal lo podemos también decir, también es necesario decirlo, pero siempre con respeto. Y me ha pasado muchas veces con también el mayor de los respetos, corregir a través de papel a un compañero porque dijo mal un nombre o dijo mal una locación, Sí, sí. o sumarle el dato que es como el apellido, el apodo para un boxeador. No es lo mismo decir Juancito Pérez que Juancito el Tremendo Pérez. Sí, sí, claro. ¿Me entendés? ¿Cómo fue la primera vez cuando alguien dijo, bueno, que relate Brenda? Y alguien dijo, ¿pero te parece una mina? Sí, me parece, dijo alguien. ¿Cómo fue la interna de esa primera vez? Contame. Contanos. Mira, me puedo ir más atrás a mi propia interna, con mis propios machismos y juicios internos, cuando nuestro querido Armando Sepúlveda da en tercero relato y comentario, que da esas clases especiales dentro de la materia de radio, cada vez que me tocaba relatar, yo faltaba. A propósito faltaba y decía, ¿para qué voy a ir si las mujeres no relatamos fútbol? Qué loco. ¿Para qué voy a ir? Pero en mi cabeza no cabía la idea, y hasta a mí todavía me sigue costando escucharme a mí misma o escuchar a colegas, que es raro. Nosotros necesitamos todos hacer un ejercicio de aprender a escuchar voces distintas. Y la primera vez que relaté, también fue con Teis Sports, fue Ascenso, que no es nada amistoso para las voces femeninas. Igual agradezco mucho, siempre o la mayoría de las veces en realidad me trataron muy bien, pero a mí me pasó de haber estado laburando en Canal 9 con el boxeo. Me conocieron de TIC sabiendo que yo estaba haciendo eso. Y en un Luna Park me crucé a una persona lo puedo decir claramente, a Pedro Freire. Me lo presentó un boxeador que yo al boxeador no lo conocía porque era un ex boxeador, no estaba en actividad. Y vino, se presentó y me vino a agradecer por cómo trataba yo a los boxeadores y por cómo hablaba de ellos. Le dije, bueno, la verdad que gracias, pero es mi trabajo. Y me dice, vos tenés que estar en las grandes ligas, qué sé yo, y al rato viene y me lo presenta a Pedro Freire. Y me preguntó si yo sabía relatar fútbol. Y le digo, sí, me relaté todo el mundial, porque yo me relaté todo el mundial sola en mi casa, que casi cabulero el asunto, todo era exactamente igual, desde el segundo partido al séptimo, todo se hizo exactamente igual en casa. Mamá era la asistente, y yo relataba, comentaba y hacía mis magias, mis brujísticas, armonizaba a los jugadores, hacía todo junto. Y le dije, mirá, Estamos hablando del Mundial de Qatar. Claro, el del 2022 fue como fue mi primera incursión, y también animarme a romper con eso que cuando lo tuve armando en 2018, que yo estaba cursando tercero, no me animaba a relatar. Y ahí fue que Freire me preguntó si me animaba también a relatar fútbol, y le dije que sí, porque había hecho también en un medio partidario de un club que queda cerca de mi casa, Almirante Brown. Había hecho algunas cosas y le dije que sí. Fue la primera vez que me tocó ir a una cancha de fútbol a relatar, no me querían dejar pasar. Porque cuando... Soy la relatora, decían, no, claro. ¿Vos qué vas a hacer, piba? Sí, no, era como, no, sos mujer. Y fue así, fue en comunicaciones. Le mando un beso a la chica de la puerta. Que no, es una chica, sí, por eso también lo comento, porque a veces las mujeres somos más malas entre nosotras. Vos sabés que Ana Corriale, que fue la voz del estadio en Huracán, claro, contaba que una vez en el COSAR le dijeron, vos tendrías que ser la voz del estadio de Huracán. Me dijo, no, ¿cómo voy a ser yo si yo soy... Esa es una cosa de hombre, no puedo ser la voz del estadio. Y fue durante 4 años y medio la relatora de la voz del estadio en la cancha de Huracán. Claro, bueno, con Lau compartimos camarín en Relatoras.
Es un amor, es una genia. Y Ana le dije yo, Laura. Sí, Lau Corriale. Pero bueno, es un poco también lo que nos pasaba a las mujeres, también de chicas, porque yo también hoy soy periodista, porque cuando era chiquita no me dejaban jugar a la pelota y a mí me decían del término que los alumnos, ahí se me caen las sotas, que parezco más chica, pero no. Machona. Machona, pero de cajón. Marimacho. Pero sí, y la otra era sos su carita. Sos su carita era como, bueno, vos jugás pero no valés. Como no te vamos a pegar, no te la vamos a sacar, y hacé como que jugaste, prestamos un ratito la pelota. Su carita. Su carita era el término. ¿Pero de dónde viene lo de No, vaya, voy a hacer la investigación. Su carita, no sé si tiene que ver con los cereales. Lo relacioné con el sucaril del... Sí, su carita me parece que era un... edulcorante. Era un como, cereal, algo así. Claro, es como, bueno, estás, pero... Pero no lo tomamos nunca. Claro. Entonces, así fue que, claro, mis amigos, yo de muy chiquita, yo vivo en el mismo barrio que Leo Paredes y Brian Castaño. O sea, mi barrio se respira el deporte. Claro. Tenemos 2 campeones del mundo, uno de fútbol, uno de boxeo, teníamos que tener una periodista. Entonces, era moneda corriente. Para mí, a las tardes era ir a ver a los chicos jugar a la pelota. Siempre al costadito me he comido muchísimos pelotazos. Habla de lo mal que esquivaba, ya aprendí con Carlitos Castaño. Pero sí, era una realidad que... ¿Y jugabas bien? ¿A la pelota? Sí. No, al fútbol tenis juego. Pero por esto mismo, porque yo a la pelota no me dejaban jugar en la cancha. Esa era su carita, como te Claro, era como... Bueno, otra, ella siempre peleadora. Lo que hacía cuando me decían era su carita, por encima que era mujer, era más chiquita. Yo lo que hacía era ir y le pegaba patadas a los varones para que se enojen y también me la quieran devolver. Claro. Pero no resultó. No resultó. Y el fútbol tenis sí, ahí jugaba. Con el fútbol tenis era otra cuestión porque ahí era entre primos y tíos, hacíamos la canchita y éramos todos iguales, ahí no me hacían bullying y si me hacían bullying me tenían que soportar, así que no les quedaba otra. ¿Por qué no ganaste la competencia de relatoras? Bueno, la verdad es que nunca pensé que la iba a ganar. ¿No? No sentía que estaba hecha para un perfil como el mío. Dije, TV pública, estimo que busca otra cosa. Si ves a quienes llegan a las finales y te fijas, un poco de razón tenía. ¿Quién ganó en la tuya? ¿Lola del Carril o Pacho Viri? Lola. Yo soy de la primera camada. De hecho, Relatoras tampoco era un programa que lo veía muchísima gente, pero de la poca gente que lo veía, en Twitter se quejaban porque a mí me robaban. Había melgaristas y había gente que decía, Relatoras es eso que pasa mientras que le roban a Brenda. ¿No tenías hinchada? Sí, tenía hinchada, que fue lo que, ponerle la primera vez, me acuerdo que habíamos hecho, los domingos hacíamos el mismo fragmento de partido, 2 de las concursantes, y te daban o el ganado a una o el empate. Y me acuerdo una devolución, creo que de de Walter Nelson, que, viste, me tira todas las flores habidas y por haber, y la chica se había equivocado y le dice, bueno, seguí para adelante, así que bueno, esto lo gana Sol. Y está el meme de mi cara de póker, y esa fue la primera y única vez que me enojé en Relatoras, y ahí dije, bueno, esto es un juego, me abrirá otras puertas. No es el fin, no es el destino, es el camino. Y así fue, porque no había terminado Relatoras y a mí ya me estaban contactando del chino Maidana Promotions para relatar boxeo en Canal 9. ¿Cuál fue tu primera transmisión fuera de tu casa, digamos? La primera transmisión en un medio. Fue en Secta Deportiva. Después de lo que había hecho en el Mundial, que me animé en relatar, y los chicos de Secta me habían visto por ahí. Me acuerdo el primer partido que relaté, Atlético Madrid contra el Rayo Vallecano. Por streaming. Por streaming en YouTube, sin imágenes era el partido, salíamos, el mood de Secta Deportiva sale relator y comentarista a cámara, y en loop alguna imagen genérica. Pero sí, fue la primera vez. En esas puertas que se fueron abriendo, quiero ir para atrás, precisamente cuándo fue la primera incursión profesional, o estudiando todavía, o ya egresada como periodista. No, ¿en el boxeo? En el deporte. Mirá,
La realidad es que laboralmente, como yo desde los 14 ya sabía que, no solo sabía que iba a ser periodista deportiva, y esto con este cartel de atrás va a sonar muy, muy, muy raro, pero mi frase cuando empezaba un año nuevo y los profesores te preguntaban si ya sabías que ibas a estudiar era, sí, voy a ser periodista deportiva y voy a estudiar en TEI Deportea. Porque una profesora de biología que venía a la Facultad de Medicina había pasado por acá y me dijo, yo tengo entendido que esta es la mejor del país, te traje el folleto. Y yo lo miraba el folleto, tenía el plan de estudio, lo tengo guardado todavía ese folleto, ya no se hacen tan largos como en aquella época. Sí. Era revistita, no era, ahora el folleto era revistita. Y entonces, primera incursión me tengo que ir bien, bien, bien atrás, pero se hizo en la Biblioteca Nacional en el año 2016, cuando yo estaba en primero, una suerte a ver, se llamaba De Puño y Letra, y eran distintos escritores, periodistas, boxeadores y gente del boxeo, por ejemplo, no sé, el actor Esteban Lamote, que le gusta mucho el boxeo y es de público conocimiento, que iban a hacer distintas charlas del periodismo. Ahí lo conocí a Cherkis Vialo, a Carlos Irusta, a Osvaldo Príncipe, y pues periodista ella desde siempre. Cuando termina en la Biblioteca Nacional el evento, creo que era la primera jornada del evento, porque fueron una jornada de 3 días, que también estuvo Ariel Yer, me acuerdo, lo seguía Carlitos Irusta para preguntarle cosas. Y me dijo, bueno, mira, yo ahora con la revista Ringside, estoy laburando poco, ¿te gustaría hacer alguna nota? Que sí, que no, la. Y ahí con Carlitos empezamos a ir a eventos de boxeo, fuimos a una pelea, creo que la primera vez que fuimos juntos, fuimos al Pando y al Geva. En una de esas, no me acuerdo si fue en el Pando o en un Geva, que vimos una de las peleas de Narváez, que podría haber sido posibilidad para título mundial, y me enseñó a hacer tarjetas. Ahí aprendí de las mejores manos a hacer tarjetas. Yo hacía mi tarjeta, se la justificaba y después me contaba él la suya. Así que creo que mi primera... mi primer laburo, la primera vez que me sentí periodista fue estando en el Ringside con Carlitos. ¿Hay antecedentes de relatoras de boxeo antes que vos? Y Carcetti, la ragazza, Silvana Carcetti, Silvana Carcetti, que yo siempre le agradezco por el paso que abrió, porque seguramente sin una Carcetti no hubiese existido una Brenda Melgar. Te necesitas esas Viviana Vila, por ejemplo. Que, sí, bueno, pero Viviana no relataba mucho. No, pero esas mujeres que se plantaron fuerte para decir nosotras también podemos y hicieron espacio de alguna manera. Pero Carcetti, la ragazza, es una mujer que quizás no relata tanto, es mejor comentarista que relatora, pero relata. Y ¿dónde relata? En TIC. En TIC, de hecho, el año pasado, en la última velada que transmite TIC, fue la primera dupla femenina, creo que en la historia del boxeo argentino que hicimos. Y vos comentabas. En esa, sí, comenté yo, relató ella. Y fue una locura para mí. Y de hecho estábamos haciendo una pelea masculina que a mí me da igual relatar hombres o mujeres, pero está bueno que TIC haya entendido que las mujeres podemos relatar y punto, no que podemos relatar a mujeres. Claro. ¿Entendés? Así que fue que también escuchar a la ragazza de chica, cuando yo le preguntaba a mi papá, y eso, y aquello, y lo otro, y él me explicaba, que me acuerdo de la única vez que le dije, no, pero eso no es una cancha, es un ring. En la cancha no sé qué, no es una cancha. La primera vez que la escuché a la ragazza es, hay una mujer. Claro. Yo entonces podría. Y yo me acuerdo de se me abrió un mundo de posibilidades al desbloquear una voz femenina. Y eso fue para mí una locura. Ahí no sé si tenía menos de 14, supongo. Pero fue como, ay, yo también puedo. Yo también podría. ¿Y quién más hay en el ambiente, digo, aparte de ustedes dos? ¿Hay alguna que se haya sumado? Bueno, comentaristas sí hay, exboxeadoras. Claro, está ponerle la Tuti Bob, que ha comentado, la Tigresa Acuña también, que está estudiando periodismo, no sé si ya se recibió. Hay algunas mujeres, sí,
quizás no en un plano tan visible, ponele la Tuti Bob, yo siempre le estoy muy agradecida porque ella comentaba en Canal 9 y cuando se tuvo que ir porque pretendía seguir con su carrera en Estados Unidos, yo estaba de productora en Canal 9, porque yo en boxeo hasta fui matchmaker. Yo en el boxeo hasta anuncié peleas, de todo. ¿Anunciaste peleas? Anuncio peleas para las jornadas. Las últimas que estuve anunciando son las de River, que River tiene el River Plate Boxing Team, están haciendo veladas cada tanto y me llaman para anunciar. ¿Y cómo anunciás? ¿A la manera de Fiorentino? Me gusta darle... ¿Lo tenés a Fiorentino? Sí, obvio, sí. Me gusta darle esa impronta y esa pesadeza a lo que estoy diciendo, ¿viste? Que se entienda bien quién está en el rincón rojo y en el rincón azul. Me acuerdo de la primera vez igual que anuncié, no fue boxeo, fue WKN, fue kickboxing. Y me acuerdo de estar en el auto, en los semáforos, repitiendo los nombres para ver cómo me gustaba más alargar qué vocal, la otra, con cada apellido, buscando qué vocal quedaba más linda larga, quedaba más linda corta. Sí. Pero... Nunca con el cartel anunciando el round, eso... No, eso, ¿sabes qué es lo único que nunca hice en el boxeo? Como se le dice, el ringer. No, jamás lo hice. Me ha pasado de subirme al ring a hacer una nota y que la gente no me conozca y me silbe y poner cara de pocos amigos y a mí no me silben. Escúchenme o escuchen al deportista al que le estoy preguntando. Claro. Pero me pasó en el boxeo de ganar espacio y terreno. Yo siento que si lo cuantifico en tiempo, muy rápido, porque al principio era muy incómodo. Era como, hola, ¿vos la novia de quién sos? Claro. Y yo, no, de nadie. De hecho, y esto no lo he contado mucho, cuando bueno. yo arranco a laburar con el Chino Maidana Promotions, que laburaba con el Chino Maidana y Acero Cali, que fue que estaba la Tuti, y en realidad después apareció la Tuti, yo usaba el pelo muy corto, mucho más corto. Entonces, después de la quinta, sexta vez que me pregunta, ¿vos la novia de quién sos? Le digo, no, mi novia no está acá. Mentira, no tenía novia yo. Claro. Pero ahí, como digo yo, ya vi, marqué distancia. Claro. Marqué distancia y ahí no me molestaron nunca más. Nunca más. No sé si fue santo remedio o no, si fue la justificación lo que ayudó, pero entendieron, bueno, no, con ella no se jode, es periodista. Porque me bancaba cosas que venga uno a hablarme, contarme de quién era, con quién trabajaba. Correte, estoy trabajando. Claro. Claro. Pero bueno, con la Tuti, que recién la nombrábamos, que comentaba para Canal 9 después de que estuvo Chino Maidana Promotions y vino otra empresa, cuando le tocó ir se dijo, mira, yo me voy, pero que mi lugar lo ocupe Brenda. Yo estaba como productora. Yo hacía todo esto que hago cuando relato, lo hacía para los otros relatores, para en ese momento Alejo Rivera y ¿quién estaba? Y Mariano Oliveros. Entonces fue que se va la Tuti, me cuenta, che, Bren, mirá que yo me voy, yo pedí que estés vos, me gustaría, me lo ofrecen, me dicen, y yo sí, obvio, estoy, empecé a comentar y fue como, bueno, se puede empezar a ganar espacio. ¿Fútbol o boxeo? Boxeo porque fútbol responden muchos. Yo prefiero darle bola a lo que muchos no le dan bola. ¿Y no consumís otros deportes? Sí, soy también relato vóley. Como relatora también relato vóley, pero sí, consumo otros deportes. Me gusta mucho el motociclismo, a mí me vuelve loca. El automovilismo quizás no tanto, me gustan más las motos. Pero sí, me gustan hasta los deportes de motores. Soy muy de mirar distintas cosas. Para mí el juego olímpico es lo mejor que me puede pasar. Hacer zapping y tener deportes distintos y que no ves tanto todo el tiempo, me encanta. ¿Y qué periodistas te gustan? ¿A quiénes ves o tratás de escuchar o mirar? Mirá, así abriendo y que la nombré recién, otra de las mujeres que me hizo sentir que, sí, se puede ser periodista y ser mujer a la vez, ser periodista deportiva y ser mujer a la vez, Vivi Vila. Vivi Vila, yo me acuerdo cuando estaba el Fútbol para Todos, que la escuchaba y me encantaba cómo comentaba, cómo analizaba el fútbol. Me acuerdo que en ese momento yo tenía una empresa de televisión en casa que te permitía retroceder.
Entonces ella en los entretiempos decía algo y yo me iba a buscarlo a ver en dónde lo había visto. ¿Cómo se dio cuenta esta mujer que se abrió para tal lado? Aprendí muchísimo de ella. Ella fue mi primera referente, por eso cuando me entero que iba a ser jurado en Relatoras, dije, yo ya gané. Yo ya gané porque no solo por poder conocerla, desbloquear, viste, ese personaje y demás, sino por decir, bueno, estoy en un lugar en el que ni siquiera aspiraba, porque fue una locura cuando me acuerdo Ángela Lerena lo había anunciado en un partido de fútbol, creo que de eliminatorias, creo que de la selección fue, que anunció que se venía el Relatoras. Yo dije, ¿qué? ¿Buscan mujeres para algo de periodismo? Yo no había relatado nunca, miedosa, y siendo hincha de River, cuando hago el casting, elegí relatar el gol de Palermo en el Monumental contra Perú, con la palomita de Diego y demás. Sí. Dije, bueno, como hincha de River quiero relatar un gol de algún bostero. Así que fue como ahí la... Y en cuanto a medios, sitios digitales, ¿con qué te informás? ¿A quién seguís? Mira, sigo mi información, pero el que miro siempre y sé qué es lo que pasa y sé que no se me escapa ninguno, capaz no lo conocen, Gasti Antonielli, fue compañero mío en TEA y Deportea, y ahora trabaja, es productor de ESPN hace varios años, pero tiene unas historias, sus historias son oro en 24 horas, porque se borran. ¿Cómo lo encontrás? Gasti Antonielli. Gasti Antonielli tiene unas historias súper estéticas y no informa solo de deporte. En Instagram. En Instagram. En Instagram, por eso historias. No solo de deporte, sino de la vida en general, de lo importante. Me parece que su mirada periodística es súper linda. Si tengo poco tiempo para informarme, sé que miro las historias de Gasti y estoy informada. Después sigo leyendo diarios, sigo buscando, yendo, viendo, pero si vos me decís, ¿con qué sé que en un ratito, porque vivimos en una era de la rapidez, la inmediatez y la ansiedad, sé que me decís, Brenda, tenés 5 minutos para informarte, ¿qué elegís? Me voy a ver las historias de Gasti y sé que no fallan. Contame, alguna vez nos contaste, pero me gustaría que lo cuentes con más detalle, con más precisión, la vez que se armó lío en una pelea que relatabas. Uy, es buenísima. Esa fue la primera pelea del año pasado. Si no me equivoco, fue febrero del año pasado, fue en Teis Sports. Fue así. Nosotros, en el mundo del boxeo, cuando hay en una velada un boxeador que pertenece a River, uno que pertenece a Huracán, uno que pertenece a Excursio, no se delimitan los lugares. Me acuerdo ese... Sí, creo que les mostré el video. Sí, en la federación, sí. Se armó. Pero bueno, esa vez, barras de excursionistas, ¿viste? Esa fracción que es medio de excursión, medio de River, había querido descolgar trapos de Huracán mientras que estaba peleando Juliano Canónigo, un chico de Huracán. ¿Contra quién peleaba? Juliano Canónigo, ay, ese día, ¿contra quién era? Ahora la busco. Vale. No me acuerdo el nombre de River, ya va a venir. De repente, en el medio de la pelea, yo empiezo a ver que la gente miraba para otro lado. Y quienes conocemos un poco el mundo del boxeo, es hasta místico eso que pasa, ese silencio mientras que está el round en curso. Claro. Y todo el mundo expectante. De repente, claro, yo veo que la gente estaba mirando para otro lado, que se corrían para un lado, para el otro. Y ahí empiezo a entender, me paro y empiezo a ver que realmente había más piñas afuera del ring. Claro, estaba en otro lado. Había más piñas afuera del ring que adentro. ¿Y los boxeadores seguían peleando? Hasta ese momento sí, pero el árbitro para la pelea y el de Huracán bajó a seguir pegando bajo. Sí, bajó a ser parte de la riña. A ser parte de la riña. Que, ¿viste? Esas cuestiones que pasan. Mira, acá estoy en el... Ahí lo estoy buscando en el queridísimo BotsRec, ya te digo cuál era. Pero fue una locura, sillas revoleadas, pero estaba de todo. Contra Jorge Manuel Lucero, el 16 de marzo.
Jorge Manuel Lucero. Aparte el de Huracán venía ganando, que solo faltaba que termine la pelea para que le levanten la mano. Toda la transmisión en vivo. Toda la transmisión en vivo. ¿En qué round fue eso? Y esto fue en el anteúltimo round. Creo que era una pelea a 4 rounds y fue en el tercero. Pero el de Huracán había ganado cómodo los 3 primeros. No había manera de que no ganara esa pelea. Y claro, de repente Pero a 4 rounds que era una exhibición. No, porque cuando vos empezás a pelear, tus primeras peleas son a 4 rounds, cuando ya tenés más o menos unas 5 o 6, peleas a 6, después a 8, y tu primera pelea por título es a 10, generalmente título argentino, título del mundo suele ser a 12. Bien. Pero igual a veces hay peleas que no son por 15, títulos a 10 también, pero sí, se arranca peleando 4. Eran nuevitos. Eran bien pequeños, no me acuerdo si Juliano Canónigo tenía unas 5 o 6 peleas, no sé, 5 peleas como mucho, pero de repente me acuerdo estaba con Marcelo González haciendo el comentario y yo digo, viste, diciendo algo como el fútbol está ensuciando el boxeo o algo así, viste, ella siempre peleando. Y no termino de decir que viene un productor, no sé si fue Bruno Farese o Berna Forte, uno de ellos dos. ¡Brenda el móvil! Y me llevaron al móvil porque, claro, la riña se venía, iba de un lado del cuadrilátero al otro y ya se venía para donde estábamos en la mesa de transmisión. Tumulto de gente. Tumulto, se tuvo que cortar la transmisión en vivo, no sé con qué fue TIC en ese momento, pero quedaron sillas rotas. No llegaron a lastimarte. No, ahí la producción y agradezco porque cuando estaban apenas cerca, me acuerdo que vi que estaban pasando cerquita donde estaban Carlitos Irusta y la mujer, no me dejaron terminar el comentario, que de hecho si vos buscás se me escucha a mí que hablo por la mitad, porque un productor me busca para protegerme. Sí, fue una locura. Y fue la primera vez que viví algo así. En el boxeo una vez me había pasado en Canal 9 que habían intentado hacer algo similar, pero después me enteré que había sido armado y por eso se bajó a esa promotora. Viste, ellos creían que la estaban picanteando y generando contenido, pero no. Un problema de barras. Lo de TIC en la FAB fue un problema de barras, pero esto otro que había pasado una vez habían sido 2 de estos influencers, o ¿cómo les podemos decir? Esta gente que se muestra mucho en los medios y tiene seguidores, podemos decir. Se habían peleado entre ellos 2, el Pitbull no me acuerdo qué y el Patón Basile. Y era era porque querían que peleen para generar clics. Claro, y querían que peleen a fin de año en esas peleas que no son peleas porque no son boxeadores. Pero fue una locura también porque me acuerdo que yo estaba haciendo una nota de recién había ganado Leandro Robuti un título argentino. En el medio de la nota, Robuti me cuelga a mí el título. Yo estaba con el título colgado haciendo la nota, ¿viste? Siguiendo. Y de repente, toda una corrida. Ahí había sido más lejos de donde estaba yo. No vino ningún productor a protegerme. Me protegí sola. Pero esto de TIC fue la primera vez y fue a gran escala porque fue real. Lo otro había sido armado. Era, bueno, yo te revolé una silla, vos me revoleas un vaso y ellos lo habían armado. Pero esto fue de verdad. Lo que ocurrió esa vez en la FAB fue de verdad y fue una locura para el mundo del boxeo. Lo muy loco es que uno de los boxeadores haya bajado del ring a ser parte de la y porque aparte ese mismo boxeador estaba viendo cómo le estaban queriendo, porque los de Excursio / River eran un montón y los de Huracán no. Entonces dijo, bueno, me sumo, soy uno más. Pero no, ¿sabes? Fue una locura. Encima estaba todo el mundo del boxeo en la federación porque se entregaban los premios BDP, porque era la primera velada del año. Boxeo de primera. Claro. Estaba, me acuerdo, Brian Castaño, que después me dice, yo soy vecina, amiga de hace muchísimos años de Brian. Me dice, amiga, no te vi más, me asusté, ¿estás bien? Me mandó mensaje, sí, ¿no? Me encerré en el móvil y no salí hasta que no se fueron los últimos. ¿Terminaron en cana? ¿Hubo detenidos? No hubo nada, creo que ni de derecho de admisión, porque se habían viralizado algunos videos de quién empezó, quién no, pero en la FAB yo pregunté, porque pues periodista, y no hubo ni siquiera derecho de admisión. ¿Vos peleás, Brenda? ¿Practicás boxeo? Practico boxeo, de hecho tengo el título de técnica de boxeo, pero no con el fin de enseñarle a nadie a boxear,
sino con el fin de hacer más rico mi comentario. Siento que sabiendo desde adentro, parándote, la realidad que la única que recibí un golpe fue un gancho al hígado de la Tutti Bob, porque le dije, no me sale bien el gancho, le digo, no lo tiro, bien, vení, que yo pensé que me lo iba a marcar, no, sí, lo marcó y lo profundizó. Que el chiste era, bueno, si me noquean, me noqueé una campeona del mundo. Pero sí, entreno desde muy chica, recreativo, con Charlie Castaño, con el papá de Brian, y hace 3 años más o menos hice el curso de técnica, pero con el fin de... ¿Con quién hiciste el curso de técnica? Con la Tutti Bob. Con la Tutti Bob, ahí fue en ese curso que me dio el gancho, porque le digo, no me está saliendo. Ah, no te sale, te va a entrar. Y fue que hice el curso, era un curso que dio únicamente para mujeres. Ah, mirá. Sí, que de hecho ahí se recibieron de técnicas, por ejemplo, una chica que labura de manera social con la Villa 31, que son las canguras. Sí, y tienen salió una nota en estos días en el página 12. Claro, sí, tienen muchas López, boxeadoras. Nati López, Sí. si no me equivoco. Sí. ¿Y cuánto tiempo dura el curso? ¿Cuánto tiempo duró? No es un curso oficial avalado por la FAB, o sea que no soy técnica FAB, porque por la FAB creo que son 2 años, y eso fueron 2 meses. Sí, por la FAB son 2 años para técnica, creo que es para juez 1 año y para árbitro 6 meses más, una cuestión así. Y ahora desde ya de tu posición profesional, ¿qué podrías recomendarles, qué podrías decirles a los futuros periodistas? Que no se centren en el fútbol. A muchos y a casi todos nos interesa el fútbol y por eso hay mucha gente ya laburando para el fútbol. Pero especializándote o enterándote un poco más de algún deporte de nicho, algún deporte hoy menos visto, porque el boxeo en su momento fue uno de los deportes más importantes acá en Argentina, pero hoy no. Por eso vos recién, nene, me preguntabas qué otras periodistas mujeres hay en el boxeo. Y es difícil, te puedo decir, Emi Torres, que es una alumna de Deportea que se está especializando y es muy buena. Pero que no vayan a donde van todos, que no busquen el clip viral, que no busquen hacerse virales, busquen ser distintos. Porque copias... Cuando viene un pibe y te dice, che, ¿cómo una chica o un pibe? Viene y te dice, Brenda, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para conseguirme un lugar? Además de esto mismo que acabas de decir, ¿qué otra cosa les decís? Y la otra es, está y pregunta. Está y pregunta. No, a lo sumo, si a la persona que justo le preguntaste no le cae bien que le preguntes, no te contestará más. Pero no sabes a quién le estás preguntando y te puede abrir un abanico de posibilidades. Yo, por ejemplo, cuando te conté hace un ratito en la Biblioteca Nacional, terminó ese de puño y letra, claro, y casi que lo corría a Irusta, yo no sabía si iba a ser un señor que me iba a decir, claro, bueno, basta, nena, me estoy yendo, no me molestes, que hubiese estado en todo su derecho. Y por el contrario, creo que es el periodista más solidario con los datos que conozco porque él comparte el saber, no enseña. Él comparte lo que sabe de una manera muy solidaria que es clave, y esos personajes los encontrás preguntando. Sacarte la timidez es clave. Un periodista tímido, ¿a dónde puede llegar? Claro. Y después la otra es, salvando las distancias, el mismo respeto para hacerle una nota a Messi y las mismas ganas que para hacerle una nota al 4 de Almirante Brown. Claro. ¿Entendés? Una persona no es ni más ni menos que nosotros, somos todos iguales. Y una vez que entendemos, para mí, eso de ponernos en igual a igual, sale una charla mucho más rica. Porque nos ha pasado ver de esas charlas que parece embobado con el ídolo, claro, y no le preguntás, pero le preguntás. El tema del amiguismo o por ahí endulzar al protagonista para obtener algo a cambio, o mismo ya los periodistas identificados con algún club o institución o algún protagonista en particular. Claro. ¿Eso te parece nocivo, digamos? Es que sí, la verdad es que para mí también lo que me parece que no está tan bueno es decir, por ejemplo, ¿no? Che, estoy re contenta porque le voy a hacer una nota a tal. No, voy a hacer esta notita. Las dos tendrían que ser igual de importante. Sea que el que entrevisto tiene 800 millones de seguidores o 800. ¿Me entendés? También tiene que ver
nosotros como periodistas tenemos que informarnos y saber a quién estamos entrevistando, por dónde le podemos llegar a entrar. A mí me pasó que ahora estamos por vivir la Copa Libertadores de nuevo, que juega Boca, la femenina estoy hablando. Antes de que las chicas viajaran el año pasado, creo que fue a Cochabamba, a jugar, yo fui a hacerle notas para generar contenido y subir mientras que estaban allá. Y de repente cuando fui a notear a Laurina Oliveros, a la arquera, antes de la nota a mí siempre me gusta generar una especie de mini charla como para romper el hielo y para que, viste, conozcan que Sí. no vengo por el clip, no vengo por lo viral, vengo porque me interesás. Y yo le digo algo como, mirá, que fluya, la idea es que tenga buena energía, yo te voy preguntando, si vos querés me contestás esto, si vos no querés no me contestás, largo, corto, está bien, si te trabás, pausamos, callate y volvés a empezar. Le digo, yo después lo corto, ¿viste? Le hago, ¿viste? La explicación de cómo laburo en el post. Y le digo, la idea es que fluya con buena energía. Y dije una palabra clave. Ay, energía, yo recreo en la energía, me dice. Yo me hago reiki y qué sé yo, y la. Y yo, uy, qué bueno, voy a estar tipo mandándoles buenas energías. Y a partir de ahí con ella tenemos otro vínculo y si me la cruzo me responde 3 veces mejor porque tenemos un punto en común que creemos en las energías, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? ¿A dónde vas, Brenda? ¿Qué objetivo tenés? ¿Qué sueño tenés? Mira, hoy por hoy, porque vengo de hacer un cambio bastante drástico en cómo estaba viviendo yendo de relatar de un partido a una pelea y volvía y daba clases, sí, estaba muy a full. En un momento me di cuenta que ya me estaba exponiendo de una manera física también porque manejo moto, entonces, como no es que maneje rápido, sino que no depende de mí, sino depende de los otros. Hoy me doy cuenta que voy a sembrar una semillita de conocimiento e importancia en los chicos que pasan por acá. Me parece mucho más fundamental, me parece más enriquecedor para mi persona, es hasta egoísta. Saber que le dije a un chico, no, violencia de género no lo tratamos con liviandad, retractate de lo que dijiste, pedí disculpas, por el talkback, que agarrar un micrófono y decir gol de chilena de la fe y y que después me bardeen porque no les gusta mi voz. Porque me ha pasado de relatar un gol de chilena de la Ferrer y que salga el jugador a defenderme porque eran 500 comentarios de el gol un 100, el relato un 0. Yo creo que ni escucharon lo que dije. Pero era mujer, sigo siendo, ¿no? Pero escucharon una voz de mujer. Y el jugador salió a bancarme. Entonces digo, me es mucho más importante y también yo estoy muy en contra de las apuestas deportivas y me tocó relatar un partido, Sacachispas contra Merlo, que después Nicolás Jara, el árbitro, fue denunciado por estar metido en ese negocio oscurísimo, por el cual se suicidan muchos niños y ese es el principal motivo por el cual estoy en contra. Y dije, estoy siendo parte de un circo en el que yo no estoy de acuerdo, no avalo, no acompaño, pero soy yo la que pone la voz y lo relata. Y fui yo la que relató que cobraron un penal a 1 metro afuera del área y que después el penal fue. Entonces, ¿a dónde voy hoy? A quedarme con la satisfacción de que los futuros periodistas que pasan por esta sala o que pasan por las aulas donde yo doy boxeo acá en la escuela van a tener otra conciencia y no van a tomar con liviandad lo que no es liviano. Van a ser respetuosos y van a entender que no somos maquinitas que decimos lo que repiten todos. ¿Entendés? Vamos más allá. Está muy bien. Está muy bien. Ahí estoy yendo. Está muy bien. Yo creo que estamos, ¿no? Muchas gracias, Brenda. Un placer. Gracias, Brenda. Muchas gracias.